Buenas tardes a todos. Mi saludo a la Asamblea, mi saludo al señor presidente de la Sociedad de Hipertensión, a los miembros de la mesa. Vamos rápido al punto porque tenemos algunos minutos de retraso. Este tema siempre se presenta en los congresos, en los cursos, y vamos a intentar sacar la respuesta definitiva, ¿no? Ok, las drogas antihipertensivas, básicamente la idea es bajar la presión. Eso es lo que buscamos con diferentes grupos terapéuticos. Uno de ellos son los beta bloqueadores. El tema es, para empezar, que los beta bloqueadores son un grupo heterogéneo, son diferentes. No se puede hablar de beta bloqueadores y pensar que es una droga o varias drogas con las mismas características. Y por cierto, la base fisiopatológica se basa en sus efectos inhibidores del sistema nervioso simpático. El punto de la discusión empezó con atenolol, en la que no demostraba que disminuía la mortalidad cardiovascular ni tampoco el infarto. Entonces ahí empezó a verse, pero atenolol es un representante y no necesariamente todo. La actividad adrenérgica, ustedes saben, hay receptores beta 1, beta 2 y básicamente en el corazón 75% son beta 1 y vamos a mencionar los que el efecto de algunos que va a ser bloquear también el efecto alfa. Ok, la idea es, decía, que los beta 1 están básicamente en corazón y en riñones, y los beta 2 están básicamente en pulmones y en la circulación vascular periférica. Entonces, comenzamos a diferenciarlos en el sentido de que algunos podríamos, entre comillas, usarlos en pacientes con enfermedad bronquial crónica, asma, pero hay otros que estarían totalmente contraindicados. Repito que los receptores beta 1 básicamente en corazón, riñones y células grasa, y los beta 2 en pulmones, músculo esquelético, hígado, páncreas, y vamos a explicar también lo importante de saber dónde están ubicados. Todos los beta bloqueadores van a disminuir el efecto simpático tanto a nivel central, periférico como cardíaco, más aún dependiendo de la concentración de los receptores. Lo que ocurre en los beta bloqueadores es que definitivamente van a disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad, el gasto, y van a tener una disminución de norepinefrina causando vasodilatación y, por cierto, una disminución, son antirrenina, en la que van a ser antiangiotensina 2 y entonces van a disminuir la resistencia vascular periférica. Los mecanismos que se daron, hay bloqueo beta 1 y 2, básicamente el carvedilol, la betalol, va a disminuir el gasto, pero la resistencia vascular y la presión disminuirá, mientras que los otros, los que no son vasodilatadores, podrían aumentar la resistencia vascular y ellos actúan más disminuyendo el gasto cardíaco. Entonces, a este nivel vamos a resumir lo que hay hoy. Hay 3 generaciones, así como cuando hablamos de antibióticos, de beta bloqueadores. Los no cardioselectivos, que fue a la cabeza del ejemplo comparativo del propranolol, que bloqueaba beta 1, beta 2 a nivel cardíaco y renal, no cardioselectivos. Están los cardioselectivos que es una primera diferenciación, y a la cabeza está atenolol, y hoy en día mucho se usa el bisoprolol, el metoprolol o el nebivolol. Y está la tercera generación de los beta bloqueadores, que son los que tienen efectos vasodilatadores. Es muy importante ello porque estos productos bloquean también la actividad alfa, o sea, causan vasodilatación. Algunos, como el nebivolol, producen liberación de óxido nítrico, otros reducen el gasto
y van a, decía, inactivar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si la historia va enseñándonos, la tercera generación tendría más ventajas sobre los otros de su grupo. La controversia de que sea parte del primer nivel de tratamiento antihipertensivo fue demostrada por los canadienses y ellos quedaron en que sí podía usarse, pero en personas contraindicado estaba en añosos mayores de 60, pero jóvenes hiperadrenérgicos, el beta bloqueador como monoterapia y o asociado a diuréticos, por ejemplo, estarían indicados. Es hipertensión básicamente adrenérgica y eso ha sido ratificado en las guías anuales que emiten los canadienses. El tema es que en menores de 60 años, aquí está que favorece al beta bloqueador, ópticamente ustedes ven que hay cierta ventaja, y aquí está en los mayores de 60 años, entonces eso se a la derecha y que sería desventaja para los añosos. El tema es que ahora las guías europeas que se han mencionado, se considera el beta bloqueador en cualquier nivel de tratamiento, siempre y cuando haya como angina de pecho, postinfarto, FA, fibrilación auricular, o que sea una persona joven o una mujer que va a tener embarazo. Los beta bloqueadores, entonces, como droga de primera línea, deben ser tomados en cuenta, sobre todo si se asocian a todas estas ventajas de pacientes coronarios, pacientes postinfartados, pacientes con insuficiencia cardíaca. Y esto es algo que está muy claro, ya sea en combinación triple de inicio, con un YECA, un BRAT, un beta bloqueador tiene sitio, o un segundo nivel asociado a un diurético. Entonces, sí tienen sitio los beta bloqueadores. Hay quienes quieren enterrarlos del todo y esto no es así de cierto. En las guías que ha recomendado el doctor anteriormente, pues está muy claramente especificado todos estos grupos. El punto es que si estudiamos la reducción de la presión arterial en diferentes razas, el beta bloqueador va a ser mejor en los blancos que en los morenos. No quiere decir que los morenos no funcione, sino que en los blancos actúa mejor. Un punto importante es diferenciarlos si son liposolubles o hidrosolubles. Igual que las estatinas, ¿no? En que ustedes saben que, por ejemplo, la Ator es liposoluble y la Rosu es hidrosoluble, tiene ventajas, sobre todo por la no penetrancia en el sistema nervioso central. En este caso, hablando de los beta bloqueadores, los liposolubles van a tener cierta penetrancia en el sistema nervioso y podrían dar efecto adverso de las pesadillas y otros problemas nerviosos. Mientras que los hidrosolubles básicamente son eliminados por riñón y esto no se vería tanto los efectos secundarios. O sea, es bueno también en cuanto a si usted tiene un paciente con hepatopatía crónica o IRC, escoger mejor uno sobre otro. Y esta es una buena forma de guiarnos porque más se eliminan por hígado, propanolol, carvedilol, metoprolol, más se elimina por riñón, atenolol, nadolol. En el medio está lo más usado probablemente ahora, que es el bisoprolol o el nebivolol, que es lo que están muy recetados últimamente. Entonces vamos a ir zanjando para definir en quién debemos usar, ese fue el tema de la charla. Pacientes con hipertensión diastólica que tienen o no sistólica alta, si usted usa en monoterapia, ya decía, el beta bloqueador en gente joven, adrenérgica, va bien. Y si es de que se puede combinar con otro grupo, pues con diuréticos o con antagonistas de calcio, dihidropiridínicos, también irían bien. Si hablamos de grupos en la que tienen hipertensión sistólica aislada, no es recomendado monoterapia, pero sí se puede poner en menores de 60 años si hay otra comorbilidad, como lo explicaba.
De hecho, hipertensión en enfermedad coronaria tiene mucho que dar ventaja, con angina estable, un beta bloqueador y un paciente hipertenso coronario o un calcio antagonista va muy bien, o un hipertenso con un reciente infarto, ¿no? Uno puede empezar con un beta block y con una inhibidor de enzima convertidora. Esto de los beta block es una recomendación, empezar con cautela en el infartado, dosis bajas. Nosotros no tenemos un beta que es esmolol, que tiene un tiempo de vida media de 9 minutos, y eso se usa mucho en Estados Unidos, un poco así como prueba terapéutica, a ver si el paciente resiste el beta bloqueo, porque en 9 minutos desaparece su efecto. La hipertensión con insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección menor de 40, por cierto, la insuficiencia está demostrada que el beta bloqueador es ventajoso, ya sea con un IECA o con un antagonista de aldosterona. Otro concepto que se debe haber mencionado es que con el tiempo, y ya se está usando la medición de la presión aórtica central, que es mucho más que correlaciona con daños en órgano blanco. La paciente joven o el paciente joven tiene muy elásticos los vasos, mientras que en añosos son inelásticos. Y entonces hay un envejecimiento, hay un endurecimiento arterial, y esto es importante porque cuando se tiene la onda refleja, el paciente va a tener más pico de hipertensión y eso está correlacionando con el mayor daño. Lo que nosotros medimos periféricamente está muy alejado de la verdad, sobre todo en gente con arterias endurecidas. Es decir, hay tanta crítica a la medición periférica que ya han empezado a aparecer equipos para medir presión arterial central. Y esto está demostrado que de todos los que conocemos, hay algunos como el labetalol, el carvedilol y el nebivolol que sí mejora, disminuyendo la onda refleja y dando pues una circulación más tranquila, con menos efectos sobre órgano blanco. Este estudio, que fue publicado hace unos años, comprobó que la tensión arterial central se relaciona mejor con la aparición de eventos cardiovasculares, infarto o ACVs, que la medida de la tensión arterial braquial. Por ello es que los de la tercera generación, los beta-block vasodilatadores, mejoran la elasticidad vascular, descendiendo pues la tensión arterial central. Entonces, de los que estamos mencionando, yo creo que hay grupos terapéuticos o grupos de enfermedades en las que los beta bloqueadores están bien recomendados: angina de pecho, posinfarto, ICC, taquiarritmias, glaucoma, embarazo o mujeres que podrían embarazarse y en disección aórtica. Hay que tener muy claro cuáles son los grupos. Y en insuficiencia cardíaca es tremendamente importante. Hay varios estudios. Este es el uso con metoprolol en el MERIT, en la que aquí vemos la disminución de la mortalidad comparada con placebo cuando se asoció un beta bloqueador en estos grupos. El estudio Copernicus también demostró, en este caso la sobrevida va arriba. El rojo es cuando se usa carvedilol, hay mayor sobrevida en pacientes infartados con ICC y beta bloqueador. Y el CIVIS también demostró lo mismo en diferentes estudios, en la que la raya roja, bisoprolol, usado ahora mucho, la probabilidad de sobrevida es bastante mayor. Esto disminuyendo 34% la mortalidad por cualquier causa de ICC grado 3 o 4, disminuyó el CIVI sobre todo 44% los casos de muerte súbita, 20% los ingresos hospitalarios, 21% la mortalidad de origen cardíaco, 36% las rehospitalizaciones por empeoramiento de ICC. O sea, hipertenso con ICC hay que considerar el beta bloqueo. Otro punto interesante que mañana ahondaré más es el cáncer e hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una complicación de pacientes con cáncer, pero puede ser factor causal cuando hay cáncer al riñón. Y el uso de ciertas drogas antioncológicas, antineoplásicas, como los que inhiben el factor de crecimiento endotelial vascular,
pueden llegar a dar hasta 45% de hipertensión, induciendo nueva hipertensión y o desestabilizando una previa hipertensión ya controlada. Por cierto que hay una serie de factores de riesgo en estos pacientes que son hipertensos y que hacen un cáncer y que puede ocurrir desde el inicio del tratamiento hasta un año después. Y drogas de primera línea son recomendadas y los beta bloqueadores vasodilatadores como el nebivolol son recomendados en estos pacientes oncológicos hipertensos. Combinaciones de drogas con beta bloqueadores hay aceptables, como la beta bloque diurético o el calcio antagonista dihidropiridínico. Menos efectivos son los beta bloqueadores con Ivioreka, con BRATS, pero se recomiendan también, no hay razón para no usarlos. Menos efectivo no quiere decir que no deje de dar respuesta. Casi finalizando, quiero presentarles un cuadro que he preparado que va a ser muy útil. Aquí he puesto en orden alfabético los beta bloqueadores más usados y los que tienen efecto simpático mimético intrínseco. Hay algunos que lo tienen, otros no. Luego pongo los que son cardioselectivos. Está, como lo ven, el acebutolol, que no se usa mucho acá, atenolol, bisoprolol, el metoprolol y el nebivolol. Por cierto, los otros no lo son. Y enseguida añado, bueno, lo que quería mencionarles es que esta cardioselectividad se pierde a dosis mayores de un uso de un beta bloqueador. Mientras más dosis se da, olvídense de la cardioselectividad porque no funciona. Y luego agregamos el concepto de la vasodilatación. Y de este cuadro, los 4 que son vasodilatadores de la tercera generación, es el busindolol, que aquí no tenemos, carvedilol, el labetalol y el nebivolol. Ellos son los vasodilatadores y no los otros. Y por cierto, la dosis, cómo se deben administrar. Muchas veces los estudios con atenolol fracasaron porque se daban una vez al día y se deben dar 2, el atenolol debería darse 2 siempre. Y bueno, el tema es que el carvedilol produce un bloqueo alfa, es antioxidante, y el nebivolol, aparte de ser cardioselectivo, libera óxido nítrico y es antioxidante. Entonces, ustedes concluirán, escogerán. Este cuadrito se les recomiendo recordarlo, fotografiarlo si quieren con su teléfono celular y tenerlo para saber escoger bien el beta bloqueador. Aquí están el carvedilol, que se postula tener otros efectos pleiotrópicos, igual que el nebivolol, de ser antioxidante, antiendotelina, antiproliferativo, le llamaríamos efectos pleiotrópicos. ¿Ok? Vamos a retroceder. En cuanto a las preocupaciones, porque no todo es bueno, los beta bloqueadores pueden dar cambios metabólicos, efectos secundarios como los que expreso acá, inclusive disfunción eréctil, y esto es bien controversial porque hay un estudio que revisé en que cuando a un paciente varón se le da un beta bloqueador y se le dice, ¿puede usted tener disfunción eréctil? Y se compara con otro grupo en la que no se le dice efectos secundarios, el grupo que fue ilustrado de los efectos secundarios, que podía tener disfunción eréctil, alto porcentaje la tienen, mientras que el otro grupo no. Entonces mejor no es hablar mucho y esperar respuesta. El perfil lipídico también se malogra y básicamente lo que sube más los beta bloqueadores son los triglicéridos. Eso es algo que deben tener en cuenta y chequearlos. Cambia un poco el metabolismo glucémico, lipídico y hay que tener en cuenta. Los otros hasta bajan el HDL y el colesterol se mantiene neutro, quizá sube un poco el propanolol. Obviamente en asma no lo usen con mucha manos libre. Hay algunos neumólogos que sí la usan cuando tienen EPOC y baja dosis, pero podría
disminuir la ventilación. Es cuestión de que examinen antes y después del beta bloqueador a ver si hay cambio broncoconstrictivo. Por cierto, cuando hay bloqueos cardíacos es algo que deben tener muy en cuenta y seguimiento. Y en estos posibles pacientes pueden haber alteración del síndrome metabólico o de la intolerancia a la glucosa. Por eso es que no es muy recomendable a mano larga darlo en diabéticos. Muy bien, y las desventajas en resumen es que puede favorecer la subida de medio en 2 meses. Efectos adversos, perfil lipídico, ya les dije, sube triglicéridos, puede aumentar la diabetes, es menos efectivo en negro y si hay síndrome metabólico, mejor es no darlos. Entonces, en resumen, los beta bloqueadores constituyen pues un grupo heterogéneo, son diferentes, tiene cada uno sus características. Aprendan a usar 1, 2 o 3 y escojan a su paciente en correlato con las características. Tengan las ventajas porque las tienen en algunos pacientes bastante más. ¿Ok? Alto porcentaje de hipertensos requieren 2 o más medicaciones y el beta bloqueador es bueno para en terapia combinada y también cuando hay necesidad de 3 medicinas. Está comprobado los buenos resultados antihipertensivos de los beta block con efecto vasodilatador, que es real en la tercera generación de beta bloqueadores. Y entonces esa sería la recomendación final. Muchas gracias. Agradecemos al doctor